soy abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela y tengo un poco de experiencia en la materia penal. Respecto a nuestros encuentros para desarrollar la teoría del delito, se ha establecido una dinámica de comunicación que no va a ser una clase, como se llama, como lo dicen, clases magistrales, sino nosotros ya estando en un nivel de posgrado debemos desarrollar lo que se llama la crítica, el análisis y la comprensión, porque ya en el pregrado tenemos las bases sólidas con respecto a los conceptos que se manejan en la teoría del delito, ¿sí? Al respecto, yo les he enviado les voy a ir enviando material para irse guiando. Cuando yo estuve estudiando el posgrado en la UCB, efectivamente en la universidad, en los trabajos de maestría, más que en la especialidad, se enfocan en un análisis doctrinario de los conceptos, donde el alumno debe manejar a profundidad las doctrinas con respecto a la especialidad, a la materia que está estudiando. En nuestro caso, dada la dinámica virtual, en las situaciones que no son clases magistrales y las herramientas tecnológicas que nos ofrece ahorita el Internet, vamos a tener un tipo de enfoque diferente. Entonces, se ha diseñado las 4 unidades para ser desarrolladas en una forma crítica, donde se han suministrado en cada unidad un tema para ser analizado, ¿sí? La base de nuestros encuentros es el análisis, la discusión y sobre todo el aporte crítico que se hace sobre la materia. Entonces, nos encontramos nosotros como abogados litigantes o abogados en ejercicio ante las situaciones que se presentan por el manejo de la teoría del delito por parte de personas que son las que diseñan los delitos, que son los organismos como el Congreso o la Asamblea, de acuerdo a cada país, pero que en su mayoría no son abogados. Entonces, nosotros como abogados tenemos que tener en esta materia penal el desarrollo de poder analizar una situación y buscar si tiene el enfoque directo o no, o encuadra dentro de la teoría del delito. Profesor, buenos días. Buenos días, no sé si estaban escuchando Perfecto. Quien le habla Sandro Márquez, le escuchamos, o en lo particular se le escucha con claridad, doctor, tranquilo. Ok, perfecto, como había tanto silencio, yo dije, cónchale, está bien. Bueno, entonces comenzamos con un punto que es el aspecto más importante que arropa toda la estructura de la materia. Inicialmente, la unidad 1 habla sobre la teoría del delito, ¿sí? Pero la unidad 2 nos habla de la tipicidad, la unidad 3 la antijuricidad y la unidad 4 la culpabilidad. ¿Qué sucede? Yo hubiese diseñado la materia al revés, pero aquí se empieza por el final, que es la teoría del delito, y después es que vamos a analizar o a desmembrar cada uno de los elementos que conforman la teoría del delito. Entonces, tomando como principio que en el primer tema se habla ya en general de la teoría del delito, yo les envié por mensaje ayer de WhatsApp un link para leer una nota de prensa que fue publicada en la BBC News en Londres, donde están refiriendo que las empresas farmacéuticas no quieren compartir o abrir las patentes o las fórmulas con respecto a la vacuna para el COVID. ¿Qué sucede? Eso hace 100 años que fue la última pandemia, teníamos una situación mundial muy diferente a la que tenemos hoy. Entre otras cosas, además del avance tecnológico, para 1920 no existía la Corte Penal Internacional, no existían los delitos de lesa humanidad, que son situaciones a través de la teoría del delito que han sido enmarcadas dentro del concepto de que tienen que ser penalizadas. Entonces, lo que se quiere es, a través de este encuentro sincrónico el día de hoy, como ya se leyó el artículo, tener alguna opinión o escucharlos a ustedes con respecto al tema. ¿Quién tomaría la palabra de primera mano? Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Quién está? ¿Sandro? Sí, señor, buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Bien, bueno, nada, Sandro, te escucho. ¿Qué opinas tú al respecto de la situación que se está presentando con el manejo de la vacuna bajo la perspectiva de la teoría del delito? Bien, bueno, primero, bueno, saludar a usted, a los compañeros y enfocarnos en todo caso en esa
en esa tesis de ese periodista que recoge una serie de información y hace un análisis allí con ocasión a la necesidad que se tiene, que tenemos los seres humanos con respecto a la enfermedad, con la pandemia que tenemos en este momento. Entonces yo quisiera comentar lo siguiente respecto a ese artículo, doctor. Hay dos aspectos allí. El primero guarda relación con la inversión que hace la empresa privada con los laboratorios para poder conseguir el resultado final que viene siendo el tratamiento o la vacuna. Y en segundo lugar, las necesidades que tenemos los países en vía de desarrollo, las necesidades que tienen los países que tienen una situación económica crítica y si pueden alcanzar o no a esa vacuna. Entonces, en ese artículo pues se refería si se invierte o no para obtener la vacuna. En todo caso, ¿cómo quedarían aquellos países en vía de desarrollo? ¿Se les va a regalar? ¿Van a tener que comprarlas? Entonces se discute desde el punto de vista humano si esa inversión ocurre por los países desarrollados y luego se distribuye en los países subdesarrollados a través de un plan que se tiene elaborado, creo que se llama COVAX. En todo caso, doctor, mire, yo opino que el mundo debe sensibilizarse frente a esta situación. Yo creo que los organismos multilaterales, la OMS, la OPS y los países de primer mundo y las empresas de laboratorio no deben hacer un mercado, no deben hacer aspiraciones o tener aspiraciones desde el punto de vista económico, porque a fin de cuentas pues todos necesitamos y en todo caso todos aportamos, a lo mejor nosotros los países en vía de desarrollo pues aportamos las materias primas para poder conseguir esos resultados. Yo creo que está haciendo algunas oficinas o algunos países, no sé, pido disculpas, a lo mejor la palabra que utilice, pero a lo mejor son un poco egoístas o mezquinos en la distribución de esta vacuna, porque pareciera ser que el que tiene dinero es el que tiene acceso. El que no tiene dinero no va a acceder a esa vacuna y estamos hablando casi de un 60% de la población de la humanidad que está en riesgo de no poder acceder a esta vacuna. Eso es lo que quería opinar con respecto a ese artículo. Ahora, respecto a la teoría del delito, doctor, pues evidentemente, pues allí pareciera ser que se utiliza los organismos multilaterales para justificar la postura de esas grandes empresas, de esos laboratorios, y entonces aquellos que pretenden aspirar a hacer o a ese tratamiento, pues vamos a quedar rezagados. Eso es mi opinión al respecto, doctor. Buen día. Buen día. Bueno, Sandra, efectivamente yo no quiero emitir opinión porque estaría contaminando el trabajo que ustedes van a hacer con respecto al enfoque, porque lo que se quiere lograr dentro del papel de trabajo que se tiene que hacer es, en primer lugar, desarrollar la capacidad de síntesis. Por eso los trabajos no pueden ser superiores a 3 páginas. De hecho, ya la praxis en el foro judicial, en algunos casos los recursos no pueden exceder, ya sea en sala político-administrativa, en alguna sala, que te exigen que sean de tres páginas, para nosotros ir desarrollando la capacidad de poder transmitir la información en menos palabras. Eso no significa que no se tenga conocimiento, porque precisamente donde está la dificultad, entre menos espacio tengo, debo tener más conocimiento para poder sintetizar la idea. Por eso se estableció que los trabajos fuesen máximo 3 páginas, sin introducción y sin ningún tipo de portada. Entonces, efectivamente, lo que se quiere desarrollar es que les sugiero que escuchen la clase del doctor Zaffaroni. Yo la volví a escuchar esta mañana. Efectivamente, él hace un enfoque muy general y si empezamos nosotros a hablar ya de la teoría del delito como tal, hay que partir del punto, tal como se lo envié en la infografía, que la base de toda teoría del delito es la acción. ¿Sí? La acción como tal tiene que ser humana. Está totalmente descartado desde que se ha venido analizando el concepto de la teoría del delito que otro tipo de acción pueda ser penalizada o haya sido criminalizada por algún Estado. Necesariamente, tanto en Venezuela como en cualquier país, el principio rector es que tiene que ser una acción humana. Luego de que tengamos definida esa acción, debemos entrar en la tipicidad. Tenemos que ver qué tipo de daño produce o qué efecto se quiere controlar con
respecto a esa acción que se está tomando como típica, ¿sí? Y luego, por consecuencia, nos va a dar la antijuricidad. Esa antijuricidad es la que le va a poner, ya en este caso, como nosotros no estamos hablando de delitos preexistentes, estamos haciendo un ejercicio de enfocar una acción, ¿sí? Que en este caso viene siendo la nota de prensa, partiendo de ese principio o partiendo de ese presupuesto legal o ese presupuesto de hecho, tratar de enfocar si eso encuadra dentro de los elementos que se podrían configurar para la consumación de la teoría del delito, ¿sí? Yo les estoy enviando, les envié la infografía, les voy a enviar algún material de notas de prensa con respecto al manejo de los conceptos de pandemia, endemia o enfermedades locales. ¿Cuál es la diferencia que hay entre todo este tipo de situaciones para tratar de que ustedes se nutran informativamente y puedan desarrollar su criterio al respecto? Efectivamente, la punibilidad de esto es un ejercicio que nos permite a nosotros ampliar un criterio un poco más, no puedo decir más amplio, un criterio más de 360 grados con respecto a nuestra visión de los delitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho o el campo jurídico desde los romanos es el que ha sido creado para regular las conductas o las interrelaciones dentro de nuestro conglomerado social humano. Entonces, efectivamente estamos viviendo una situación bastante fuera del contexto común del día a día, donde hemos sido todos de una u otra forma afectados por la declaratoria de pandemia, por una situación particular en cada caso que a todos nos afecta por igual. ¿Qué sucede? Como es una situación de hecho que se está presentando en tiempo real, que nunca se había presentado o cuando se presentó no existían los organismos que podrían sancionar o podrían perseguir esto como delito, de allí es donde nace la idea de acoplar todos los conceptos de la teoría del delito de la unidad 1 en un papel de trabajo con el desarrollo de sus ideas. Posteriormente, con la dinámica, y aprovechando porque vamos a tener solamente 2 reuniones sincrónicas, el segundo ensayo que es con respecto a la tipicidad, ¿sí? Luego es necesario, o se les sugiere, que revisen las clases del profesor Zaffaroni. ¿Por qué el profesor Zaffaroni? Porque ha sido un maestro del derecho penal, sobre todo en la teoría del delito. Habla nuestro idioma y es bastante agradable escucharlo cuando uno tiene conocimientos ya sobre el tema. Entonces, aquí deberán realizar un ensayo analítico partiendo de un hecho o acción que consideren ustedes que deba ser penalizada. Aquí sí ya venimos a nuestro entorno social y hay muchos factores que existen o muchas situaciones que se están presentando o que se presentan casi que diariamente que son necesarias de tener una regulación. En esta parte, el ejercicio es practicar a través de la vía del ensayo, desarrollar una acción que consideren ustedes que se deba penalizar o castigar como delito, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del tipo, el dolo o la culpa, ya sea el caso, sea doloso o culposo, los eximentes de punibilidad que puedan estar conexos a ese delito que se está creando, el bien jurídico protegido y los factores sociológicos para el diseño de este delito. Esos presupuestos tienen que ser tomados como referencia en nuestra cultura como venezolanos. Debe ser presentado también en 3 páginas. Con respecto a la unidad 3, hay un análisis que es la antijuricidad. Aquí, con respecto a la antijuricidad, se tomó como referencia el profesor Santiago Mir. Él desarrolló un libro que se llama La antijuricidad, la función de la pena y la teoría del delito en el Estado social y democrático del derecho, ¿sí? Este Estado social y democrático del derecho se tiene que tener como referencia porque nuestra Carta Magna, en su artículo 3, establece que nuestro país o nuestra Constitución es un Estado social y democrático de derecho, donde hay una serie de principios que se desarrollan dentro de nuestro contexto constitucional. Entonces, debemos leer el capítulo 5, yo les indico allí las páginas, les di el link para tener acceso al libro en PDF, de la página 49 a la 48, y escuchar la clase si les llama la atención el tema.
que sería muy interesante que lo hiciera, del mismo profesor, que también tiene el link de acceso. En este tema, nosotros debemos analizar el tipo jurídico penal de obtención ilícita de divisas. Sabemos que el delito de obtención ilícita de divisas fue derogado, pero no dejó de tener vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Pero para el desarrollo del trabajo, como se ha dicho, debe ser crítico, deben aportar ustedes, no es un análisis de algún material que ya se haya hecho. La idea es que nosotros desarrollemos nuestra perspectiva dentro de la escritura y la expresión de las ideas desde un punto de vista crítico. Tuvimos una ley de ilícitos cambiarios que estuvo vigente, pero fue derogada en el 30 de diciembre del 2015, especialmente el artículo 138 del decreto ley del Banco Central de Venezuela, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta esa ley, los tipos jurídicos penales que fueron establecidos y cómo de un día para otro el Estado dijo ya esto no es delito, donde decretó un abocamiento respecto al caso de la doctora Queipo, Ninosca Queipo, quien, si recordarán, era presidenta de la sala penal y en una operación, una intervención quirúrgica, sufrió un daño que le ocasionó la muerte. Entonces, tomando como base la sentencia, los hechos que se manejaron dentro de ese proceso, y partiendo de la atención a la teoría de la imputabilidad objetiva y sus controversias, hacer un trabajo estableciendo desde un punto de vista de un dictamen, los argumentos a favor o en contra con respecto al hecho como tal y a la sentencia que se dictó en ese caso. Los trabajos pues tienen que ser enviados, como se dice, por la plataforma, y les reitero que cualquier duda, comentario o aporte que quieran hacer para nutrir más el paseo por la teoría del delito es totalmente bienvenido. ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto al material? Doctor, hay algo que no, en el enfoque que usted nos da con esa actividad que usted nos pidió, el análisis de ese artículo de prensa, su opinión frente a esa situación, en todo caso, lo que usted pretende en ese análisis es que nosotros, en una óptica, podamos subsumirlo, no sé, en alguna conducta delictiva en función de esos organismos o de esas empresas transnacionales de laboratorios que pudieran por un negocio negar el acceso a esa vacuna. Es el enfoque que usted quiere, porque nos habla de ese nota de prensa y luego nos lleva a traspolarlo, pues a llevarlo a la teoría del delito. ¿Considera usted en todo caso de que esa postura de esas empresas transnacionales, de esos laboratorios, pudieran estar en presencia de un tipo penal, de un delito? ¿Es el enfoque que usted quiere que hagamos, doctor? Disculpe la pregunta. Pues el enfoque que yo quiero que ustedes hagan es el que ustedes consideren que debe ser, que se considere delito, caso contrario que no se considere delito, pero partiendo de que ya todos tenemos conocimiento de la teoría del delito, en Derecho Penal 1, que es donde nosotros vemos esto en el pregrado, y tomando en consideración el bien jurídico tutelado y todos los factores que conllevan en la actualidad. Digo en la actualidad porque la dinámica mundial ha cambiado con respecto a la situación de la última pandemia que fue en 1920, ¿sí? El hecho que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo que sea punibilizado no es vinculante para el trabajo. Lo que se quiere es que ustedes desarrollen desde su perspectiva, ya con los conocimientos previos de pregrado, de lo que es la teoría del delito, efectivamente, si consideran un caso contrario, que no consideren la penalización de esta situación de hecho que se está presentando. Efectivamente, estamos tomando como referencia un hecho actual para ver si efectivamente si encaja dentro de los presupuestos de la teoría del delito, o puede ser que no encajen. Ese es el trabajo del participante, decir, bueno, yo considero que sí debe ser por esto el bien jurídico tutelado, pero también considero que está el factor económico, que es una excelente punibilidad. Por eso les decía, empezamos la materia por el final, porque en la unidad 1 habla de la teoría del delito. Y la teoría del delito no se puede
de una manera desdibujar en el primer tema. Se debió haber empezado por la tipicidad, la acción, la tipicidad y la antijuricidad, para después sí hablar de la teoría del delito. Buenas tardes, doctor Nil. ¿Cómo está? Le habla la doctora Vilca. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Doctor, me disculpa la voz, pero estoy de reposo. No se preocupe. Mire, doctor, le he oído en 2 oportunidades que usted dice que tiene mal estructurado la planificación, pero si es de su gusto, usted la puede cambiar acorde a la necesidad que usted presente. Recuerde que es flexible y usted está en esa potestad, ¿sí? Si usted gusta empezar desde atrás para adelante, usted nos lo dice y bueno, podemos llegar al acuerdo. Realmente lo que yo en el curso pasado se hizo fue un trabajo final, ¿sí? Porque lo que se quiere es desarrollar. Si nosotros empezamos por la teoría del delito, tienen que tener ustedes presentes que esto es un curso de posgrado, esto no es un curso de pregrado donde nosotros nos vamos a retroalimentar de una serie de conceptos que ya manejamos, porque cuando uno ya tiene una licencia, tiene certificación para manejar esos conceptos. Aquí nosotros vamos a analizar, vamos a desarrollar es el análisis crítico. Claro, yo le basado entendí. En la doctrina que se ha tenido. Yo le entendí que ahí interviene la parte subjetiva, es lógico, porque yo soy el que va a tomar la decisión si lo veo desde la parte positiva o negativa, ¿sí? Como es el caso ahorita en la Corte Interamericana, que están algunos abogados hablando del COVID de manera que es algo así como un exterminio. Estuve leyendo algo sobre eso. Pero entonces le decía era por si usted necesitaba hacer algún cambio, por eso que yo estoy en la coordinación de posgrado y que usted tiene esa facultad. Pero sí, efectivamente las cátedras son libres para el profesor y eso es lo que da la esencia de la academia universitaria, que aquí esto es como decía el profesor que yo tuve en la universidad, esto es cine continuado, el que quiera entra y sale y cada quien lo va acomodando. Pero no está mal que empecemos por la teoría del delito. Lo que podríamos es de repente hacer un ensayo final que sería ya con relación a los delitos de poder. Es que el objetivo que yo busco en el desarrollo de esta materia, que considero que es la parte sustantiva del derecho procesal penal, que es saber cuándo algo es delito o cuándo no es delito, ¿sí? Si el abogado no tiene la capacidad o como nos llaman ahora, el operador de justicia no tiene la capacidad de diferenciar qué es delito y qué no es delito, indistintamente que esté contenido dentro de la ley, pues no va a tener el criterio. El ejemplo que se usó en el curso pasado fue la ley de vagos y maleantes. Eso fue una ley que estuvo vigente desde 1948, pero fue derogada en el 2010. Entonces no puede ser que del 48 al 2010 ninguno de nosotros solicitamos, digo nosotros como abogados, porque yo soy abogado del año 90 y pico, la nulidad de esa ley, cuando fue una ley que efectivamente fue muy agresiva, fue un elemento represivo que tuvo su utilidad o su uso por el Estado en un momento determinado. Lo que pasa es que ya después dejó de ser ese elemento y bueno, vamos a derogarla. Y salió la Defensoría del Pueblo y pidió la nulidad de la ley. Pero es que el hecho de que yo pida la nulidad no significa que la ley no sea nula. La ley es nula cuando nace contraria a la teoría del delito. Si no se llenan los presupuestos, por eso lo dice Zaffaroni muy claramente, esto es un dique de contención que está formado, que es la teoría del delito. ¿Por qué? Porque es el dique que va, o es la muralla protectora que va a repeler o no va a permitir que el Estado o el poder de imperio cree o establezca situaciones que a su conveniencia sean delitos. Ya estamos en comunicación. Cualquier duda, comentario, por favor, no dejen de escribirlo, ¿sí? Cualquier aporte que hagan. Lo más importante de un estudio de cuarto nivel es el criterio y la autocrítica. El hecho que yo esté de acuerdo con algo o no esté de acuerdo con algo no es vinculante, ¿sí? Es necesario mantener posición y fundamentarla en base a la teoría del delito. Por eso tenemos allí los elementos que lo configuran, los elementos dogmáticos que están
en los libros que se recomendaron, hay una bibliografía que no es tan amplia para un nivel de una especialidad, de una maestría, pero fue seleccionada porque ya me documenté con esos libros y considero que es lo que más se acerca a nuestra realidad de lo que debemos tener como teoría del delito ya en una maestría de Derecho Procesal Penal. ¿De acuerdo? Entonces, estoy a su disposición. Espero que se interesen mucho en realizar estos trabajos porque más temprano que tarde les va a traer beneficios en su desarrollo como profesional. Muchas gracias por la participación y por eso estamos en contacto. Si alguien quiere expresar algo, pues se le escucha. No, profesor, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Bueno, doctores, muchos saludos y que estén todos muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Saludos.